Escribo estas letras esperando que esta historia llegue a muchas personas. Mi nombre es Alberto Batres y en estos momentos vivo solo con mi padre en un ranchito en el cerro llamado El Juyaca, pues mi madre ha muerto apenas hace unos días. Y a continuación, relataré los tenebrosos eventos que se han vivido en este pueblo y últimamente en nuestra casa. He crecido en un pueblo lleno de creencias y superstición llamado Nuevo Edén de San Juan. La historia que voy a relatar ha sido un caso muy sonado aquí en San Juan y también en los pueblos aledaños, y la voy a contar desde mi propia experiencia. Hace muchísimos años, habían en esta zona muchos habitantes que se suponía practicaban la brujería en gran cantidad. Desde el tiempo de los indios, los curanderos se habían concentrado en estos lugares y los soldados españoles no se atrevían a enfrentarlos, porque se decía que aquellos ancianos eran poseedores de inmensos poderes ocultos. Pero con el pasar del tiempo y con la llegada del cristianismo, muchas personas dejaban esa vida por voluntad propia y se volvían a la religión, quedando poco a poco menos hechiceros. Agregado a eso, desaparecieron muchos otros más cuando se dictó una ley que condenaba hasta con la pena de muerte a quien se comprobara que hubiera usado esa clase de hechizos para dañar a cualquiera de los pobladores o para cambiar la suerte de alguien en el amor. Sin embargo, a pesar de tantas limitaciones, algunos se resistían a dejar esas prácticas, pues lo veían como un arma frente a quien quería hacerles daño y algunos otros como un buen negocio. Pues se decía cuando era más joven que entre los pobladores existían algunos brujos que habían heredado de sus antepasados aquellos místicos conocimientos. Yo dudaba de eso, pues nunca supe de algún caso ni conocí a algún brujo. Nunca había escuchado de alguna situación sobrenatural que hubiera ocurrido en el pueblo hasta hace unos cuantos meses. Todo empezó cuando un día el enterrador del cementerio encontró una de las tumbas más recientes escarbada y con el ataúd hecho pedazos. Pero lo que más lo había horrorizado era que el cadáver parecía haber sido devorado hasta quedar solo los huesos relamidos. El enterrador no hizo escándalo de esto en un primer momento y lo que decidió hacer fue vigilar mucho más el panteón que de costumbre, y sobre todo por las noches. Pasó varias noches haciendo guardia, pero nada extraño sucedía. Así que eso lo llevó a pensar que pudo tratarse de algún animal hambriento que había ingresado al lugar y había desenterrado el cadáver. Pasó un tiempo y ocurrió que murió un señor ya bastante mayor que había sido carpintero. Y claro está, después de velarlo una noche, lo llevaron al siguiente día a enterrar. Al enterrador ya se le había olvidado lo que había ocurrido con la anterior sepultura, pero lo recordó al día siguiente de sepultado el carpintero, pues su tumba pareció escarbada y el cadáver comido, dejando nuevamente en el lugar solo la osamenta llena de baba. El enterrador se asustó y decidió presentarse al cuartel y hablar con el capitán sobre aquellos extraños sucesos. Este le mandó unos cuantos soldados para que vigilaran las puertas de entrada al camposanto, ya que podía ser que se tratara de un profanador de tumbas que estuviera robando la carne de los cadáveres, sabría Dios para qué fines. Cuando el sol bajaba y las sombras lo cubrían todo, los soldados montaban rondas entre las tumbas para investigar si había algo anormal, pero nada encontraban. Fue hasta que otro anciano falleció y lo llevaron a enterrar, que los soldados, junto con el enterrador,
Hicieron guardia para descubrir si esa noche iba a llegar al que ellos habían bautizado como el Comemuertos. La noche cayó y la oscuridad reinó en el panteón, cuando a la medianoche se escuchó un silbido fino que se aproximaba desde un cerro. Los soldados custodiaban la tumba del recién fallecido y con lámparas alumbraban la penumbra. Al oír aquel sonido, prepararon sus fusiles y se mantuvieron alerta. De pronto, vieron cruzar entre las tumbas una figura humana que se desplazaba a gran velocidad. Era tan ágil aquel ser que se les hacía imposible dispararle y no fallar. Así que por más que descargaron sus armas, nada le hicieron al extraño personaje. Uno de los soldados, que ya se había quedado sin municiones, tuvo el horror de encontrarse cara a cara con el misterioso Comemuertos. Y sus compañeros apenas escucharon un grito de espanto que exhaló aquel pobre hombre y corrieron a socorrerlo. Seguidamente se armó un revuelo entre aquellos hombres cuando algunos decían: «Allá va el animal. Se está escondiendo entre las tumbas, no dejen que se escape». Pero el soldado que lo había visto frente a frente les dijo: «No es un animal, es una persona, seguramente es un brujo». Aún así, al no tener ya más balas, les fue imposible detener a aquel ser que se movía entre ellos. Y sintiendo un miedo tremendo que los invadió, tomaron sus armas y se marcharon para ponerse a salvo. A la mañana siguiente, la cena fue la misma que las otras veces. La tierra removida y el cadáver del anciano en los puros huesos humedecidos de saliva. Con la experiencia que contaron los soldados, la mayoría del pueblo se enteró de los extraños sucesos que ocurrían en el cementerio. Entonces la municipalidad, ante las quejas de los pobladores, determinó que ninguna persona que falleciera podía ser dejada en el cementerio en la sola tierra. Todo difunto debía ser sepultado en bóvedas de concreto, para evitar así que aquel ser que se comía a los recién fallecidos volviera a ser de las suyas. Fue así que por más humilde que fuera la persona que moría, todo habitante a partir de ahí fue sepultado en una tumba de cemento, y debido a esto, pasó un buen tiempo en que el enterrador no reportó otro avistamiento del extraño Comemuertos. Pero pasó que después de un par de meses, nuevamente cosas extrañas comenzaron a ocurrir, y ahora entre los pobladores. Sucedió que de pronto, algunos de los habitantes comenzaron a sentirse cansados. Luego se les iba las ganas de comer, y poco a poco se empezaban a debilitar, y cuando ya estaban sin fuerzas, morían repentinamente. Esto siempre ocurría por las noches, y a la mañana siguiente, las familias descubrían con horror los huesos relamidos de sus parientes. Así que la gente se llenaba de gran espanto cuando reparaban que el Comemuertos había entrado a su casa, y ahí con ellos durmiendo, ésta habría devorado a sus familiares sin que ellos se dieran cuenta. Algunos incluso, que dormían en una misma cama, se llevaban la sorpresa de despertar al día siguiente junto al esqueleto rígido de sus cónyuges escurriendo saliva. Toda la población fue presa del miedo y, movidos por eso, acudieron al cura del pueblo para que les dijera qué podían hacer. El sacerdote les mandó primeramente a delatar con las autoridades a cualquier persona de la que tuvieran conciencia que practicara la brujería, ya que según el testimonio del soldado, el Comemuertos tendría que ser un brujo. Y luego se paseó por todas las calles del pueblo, rociando agua bendita y rezando por la protección de todos los vecinos. Sin embargo, a pesar de aquello,
muchas personas seguían reportando los síntomas: cansancio, falta de hambre y debilidad en el cuerpo. De esta manera, el alcalde tomó la decisión de apresar a todo aquel que en su momento hubiera sido conocido por hacer brujería, y los obligó a confesar quién era el que estaba causando aquella terrible desgracia en el pueblo. Pero ninguno de los que fueron prisioneros dijo tener algo que ver con aquella maldición. Eso hizo que el temor por el brujo que se comía a los muertos creciera aún más. En medio de esa gran desgracia que el pueblo estaba viviendo, en nuestra casa igualmente vivíamos con la zozobra y el miedo de llegar a ser también nosotros víctimas de aquel temido personaje. Y lo siguiente que relataré ha ocurrido a inicios de este último mes. Así como esto, iré indicando en qué momentos se han ido dando otras cosas muy escalofriantes que han ocurrido. Hasta hace relativamente muy pocos días, vivíamos todavía en mi casa, mi madre, mi padre y yo. Mi padre yace en una silla de ruedas porque es lisiado de guerra. Sus movimientos son limitados y también su capacidad para comunicarse es mínima. Por esta razón, mi madre se encargaba de cuidarlo mientras yo salía a trabajar en busca del sustento del hogar. Pasaba que durante me iba a trabajar, mi madre no dejaba de ir al río a lavar la ropa y los trastos de la comida casi a diario. Al enterarme de eso, le pedí encarecidamente que no saliera de casa si no había de verdad una necesidad urgente, pues con esto corría peligro de exponerse a lo que la gente comenzó a llamar como la peste del comemuertos. Finalmente mi madre dejó de salir de casa si no se trataba de una verdadera urgencia. Pero, sin embargo, nunca me iba tranquilo a mi trabajo, pues se decían muchas cosas sobre aquella peste que se cernía sobre las personas y que luego las hacía enfermar y morir, para que después el comemuertos viniera a buscar su cuerpo y devorar su carne. Algunos decían que podían pasarte la peste por medio de polvos después de darle la mano a alguien, o que el mismo comemuertos acechaba a sus víctimas en los lugares solitarios, les lanzaba un hechizo en secreto y a partir de ahí comenzaba a padecer el terrible mal. Tanto se llegó a decir entre la gente que ya nadie confiaba en los demás, por el temor de no saber si la otra persona podía ser el brujo que se hacía pasar por un ciudadano común y corriente para pasar desapercibido. Por esta razón, yo no dejaba de insistirle a mi madre que permaneciera lo más posible en casa y al pendiente de mi indefenso padre, ya que él no tenía cómo defenderse de ningún ataque por más insignificante que fuera. Un día estando en mi trabajo como zapatero, vi pasar un entierro. El muerto pertenecía a una familia adinerada, así que con seguridad sepultarían a su familiar en una tumba de cemento para evitar que el brujo caníbal aquel pudiera profanarla. En medio de los dolientes, vi que iba mi madre acompañando el cortejo. Yo me acerqué muy molesto y le reclamé por no estar en la casa cuidando de mi padre, pero ella me respondió: «Hijo, la muerta es mi comadre Modesta. No pude despedirme de ella en vida, así que por lo menos quiero darle el último adiós en el panteón». Le reproché que era una irresponsable y de inmediato le pedí que volviera a la casa a cuidar de mi papá. Abochornada ella no dijo nada y simplemente se devolvió. Esa tarde realmente me sentí muy mal por la forma en que le había hablado en la mañana a mi madre. Pero es que era tan incierta aquella situación que a muchos nos estaba volviendo verdaderamente paranoicos. Durante unos días, bajó la cantidad de casos de vecinos que morían y eran encontrados reducidos a huesos en sus casas.
pues todos en el pueblo comenzaron a asegurar muy bien sus viviendas y los pobladores que empezaban a mostrar los síntomas de la peste del comemuertos eran atendidas por los otros brujos que, haciendo contrahechizos, lograban rescatarlas de llegar a morir. Los contrahechizos eran limpias acompañadas de oraciones que los brujos que habían sido delatados previamente hacían para despojar el mal implantado en los afectados. Estos tardaban mucho y los hacían terminar exhaustos después de atender a los numerosos pacientes. Pero solo de esa forma, los brujos podían librarse de ser acusados por las autoridades de ser ellos el noctámbulo carroñero. Recibían largas filas de gente con la esperanza de ser curados y rescatados de una muerte inminente. Asimismo, en el panteón, la municipalidad construyó multitud de bóvedas de concreto con el fin de inhumar ahí a los que por desgracia llegaban a fallecer. De esta forma, todos en el pueblo estaban contribuyendo en la lucha contra el místico personaje que tanto miedo había sembrado entre la gente. En su momento, para mí fue un suspiro pensar que se estaba logrando detener a aquel malvado ser. Eso, hasta que un día mi madre comenzó a mostrar los primeros síntomas de la mortal peste. Tal y como había pasado con las otras personas, primero dejó de hacer los quehaceres de la casa porque se cansaba fácilmente. Luego, nada de lo que preparaba para comer le apetecía y por último le doblegó una profunda debilidad. Fue así que en un par de días mi madre se vio postrada en una cama para mi gran pesar. La situación en la casa se volvió muy complicada, pues a mí me era necesario presentarme a trabajar. Y lamentablemente no disponía de la ayuda de nadie para cuidar de mis padres ahora que ambos yacían inválidos. Así que a pesar del tremendo miedo que me invadía, durante el día aseguraba muy bien puertas y ventanas y me iba a trabajar. Eso lo hice cada día y hablaba con mis padres antes de salir. Les decía que debían de estar atentos ante cualquier señal que les indicara que algo o alguien se encontrara rondando la pequeña casa. Y bueno, lo siguiente ha ocurrido apenas hace una semana. Hace 5 días exactamente, estando en mi trabajo, uno de mis compañeros llamado Joel nos contó que una vecina suya, en esos días, se encontraba lavando ropa en un río cercano a su casa. Ocurrió que río arriba se precipitó una tormenta sin que ella se diera cuenta. Entonces la mujer, ignorando aquello, no se dio cuenta que se aproximaba a una creciente. La creciente la sorprendió y la arrastró río abajo muchos kilómetros. Afortunadamente, en una zona más ancha del río, el agua estaba más tranquila y la pobre mujer logró hacerse a la orilla. Como pudo, salió del agua pero no sabía dónde la había arrastrado el río. Cuando subió una pequeña cuesta para adivinar en dónde estaba, notó que en un paredón había una cueva de la cual salía una humareda. Lentamente se acercó escondida entre la maleza y mirando con atención, descubrió que dentro de la cueva se encontraba un hombre que a su ver se trataba de un chamán o algún brujo por las ropas que llevaba puestas. La mujer sospechó que aquel hombre desconocido podría ser ni más ni menos que el temido comemuertos. Con mucho miedo y a la vez cuidando de no ser descubierta, hizo lo posible por llegar a un lugar que estuviera más elevado y desde allí buscar la forma de volver a su casa. Debieron pasar muchas horas para que la mujer encontrara el camino y apenas pudo regresar, se presentó a las autoridades contando lo que había presenciado en el peñón. Ese mismo día que mi compañero contó eso en el trabajo, yo llegué a sentir un pequeño alivio, puesto que si se descubría que ese hombre de la cueva era el que estaba causando todo aquel terror,
pronto todo terminaría. Pero lo que no me esperaba era lo que esa noche sucedería en mi casa. Después de hablar con mis padres sobre lo que me había contado mi compañero, cuando ya nos estábamos preparando para dormir, como ya era costumbre, comencé a asegurar muy bien puertas y ventanas. Luego me acerqué a mi madre y le dije: «Pronto estarás bien, mamá. Si encuentran a ese maldito brujo, sé que lo van a hacer pagar por todo el daño que ha ocasionado. Y tú vas a estar bien, mamá, ya lo verás». Ella apenas me tomó la mano y me dijo: «Primero Dios, así sea, hijo». Luego hicimos una oración entre los tres y nos acomodamos para dormir. Yo estaba muy cansado y me dormí profundamente. Por la mañana desperté y salí de mi cuarto, que era una pieza que yo había arreglado en un sitio aparte, y cuando salí a la sala, vi algo que solo deseaba que se tratara nada más de una horrible pesadilla. Había un gran despotismo en el suelo y todas las cosas estaban volcadas. Corrí automáticamente a la pequeña habitación de mis padres, pero en la habitación no vi a ninguno de los dos. Luego me dio por revisar debajo de la cama y allí encontré a mi padre tumbado, salpicado de sangre y temblando de nervios. Rápidamente lo saqué de ahí y le pregunté muy alterado: «Papá, ¿dónde está mamá? ¿Qué pasó aquí?». Él, con sus manos temblorosas, señaló un lugar y dijo: «Allá en la esquina». Volví la mirada donde él había indicado y vi que había un promontorio de huesos junto a unas cobijas y sobre ellos un cráneo rasguñado. Sentí un golpe en el corazón y el aire se me fue de los pulmones. Caí de rodillas al suelo y mi mente se descolocó cuando reparé que aquellas osamentas que estaban ahí amontonadas eran los restos que el maldito hechicero había dejado de mi pobre madre. Tuvo que pasar mucho rato para que pudiera ponerme en pie y analizar cómo había sido que ese desgraciado brujo había entrado a la casa sin que yo pudiera darme cuenta. Entonces vi hacia el techo y vi que las rejas estaban removidas formando un boquete, de modo que era obvio que por ahí había entrado aquel maldito desgraciado mientras todos dormíamos. Me volví a mi padre y en un impulso involuntario le pregunté entre lágrimas: «Papá, ¿tú viste a ese malnacido? ¿Por qué no gritaste para que yo despertara?». Él, que por su misma condición apenas podía articular algunas palabras, me respondió con esfuerzo: «Lo hice, hijo, pero tú no despertabas». La verdad que desde ese momento ya me comenzaba a sentir muy desgastado. Así que caí en la cuenta de otra cosa terrible. Ya estaba sintiendo también los síntomas de la mortal peste. Por eso no había reaccionado a los ruidos durante la noche. Ahora han pasado 4 días desde que mi madre fue víctima del abominable comemuertos y yo he comenzado a debilitarme cada vez más. Aún así, he cuidado de mi padre dando mi mayor esfuerzo. Desde que mi madre ya no está, dejé de ir a trabajar, pues no me he sentido con las fuerzas necesarias para hacerlo. Por eso el día de hoy por la mañana vino a mi casa Joel, mi compañero de trabajo, quien tan solo llegó a la puerta me preguntó: «Alberto, ¿por qué no has llegado a trabajar estos días?». Tuve que explicarle todo lo que había pasado en mi casa y que mis fuerzas las sentía disminuidas. Él me dijo muy sorprendido: «Dios, cuánto lamento la muerte de tu madre, Alberto, pero vengo a decirte que esta situación podría llegar pronto a su fin. Es que la mujer que descubrió al brujo en la cueva
llevó esta mañana a un grupo de personas hasta el lugar donde lo encontró y lo han sorprendido en medio de un ritual donde el hombre estaba cambiando de forma a la de un animal. Así que no perdieron el tiempo y rápidamente lo capturaron entre varios hombres. Lo encadenaron y lo privaron de todo objeto mágico con el que pudiera hacerles daño y luego lo trajeron aquí. Esta tarde se hará un juicio en la plaza del pueblo para interrogarlo y decidir su condena. Deberías estar ahí, Alberto, ya que debes hacerle justicia a tu pobre madre. A sabiendas de esto, claro que decidí presentarme hoy por la tarde a la hora del enjuiciamiento. Después de preparar a mi padre en su silla de ruedas, me lo llevé a la plaza donde ya había una gran reunión de pobladores gritando su descontento ante aquel condenado. El hechicero yacía encadenado en una columna del kiosco, en paños menores y con el cuerpo lleno de moretones. Me quedé a un costado de la plaza junto a mi padre, que se mostraba muy nervioso. Traté de calmarlo, diciéndole que al fin habían encontrado al asesino de mi madre y de toda la gente que había muerto. En el centro estaban las principales personalidades del pueblo, un juez, el alcalde, el párroco de la iglesia y algunos ancianos que hacían de jurado. El capitán del ejército fue por el pelotón de soldados que habían estado en el cementerio cuidando las sepulturas. Y en eso, el alcalde preguntó al brujo de forma escueta: «Dinos, ¿cuál es tu nombre?». El hombre respondió: «Mi nombre es Rutilio». «Muy bien, Rutilio. ¿Eres consciente que este grupo de hombres te ha sorprendido en un flagrante acto de hechicería? Y que son testigos todos de ver que estabas cambiando tu cuerpo por medio de tus magias?», preguntó el alcalde. «Sí, soy consciente», respondió el hombre. «Mas no soy el hombre que ha estado amedrentando a los habitantes de este pueblo». «Bueno, y entonces, ¿por qué te ocultabas en los montes?», preguntó el sacerdote. «Me retiré a ese lugar apartado, a prepararme para intentar por medio de mis conocimientos de encontrar a quien ha estado causando todo este daño». «¿Y por qué deberíamos creer eso?», dijo el alcalde. «¿Por qué todos atestiguan que te han encontrado convirtiéndote en un animal? ¿Qué dices de eso?». El hechicero respondió: «Trataba de convertirme en un animal que fuera capaz de detener a aquel ser que ustedes han nombrado el come muertos». «Oye, ¿y cómo sabremos si está mintiendo o dice la verdad?», gritó uno de los jurados. «Podría hacer el conjuro aquí enfrente de todos y así verán que lo que quiero es ayudar», respondió Rutilio. Todos se escandalizaron y pidieron que no se dejara al hombre ahí hacer sus magias, ya que no se sabía ante qué tipo de brujo nos encontrábamos. Pero en eso llegó el pelotón de soldados y el capitán gritó: «Los soldados están aquí, y especialmente aquel que vio al brujo frente a frente la noche en el cementerio». En ese momento pusieron frente al hombre al soldado aquel y le preguntaron al muchacho: «¿Este es el hombre que viste aquella noche en el cementerio? Dime, ¿podrías identificarlo con algún distintivo?». El muchacho palideció y rápidamente respondió señalando: «Esa gargantilla en forma de estrella que lleva en el cuello también la tenía el hombre al que vi en la noche aquella». El hechicero respondió al instante: «No soy el único que tiene una de estas, y con ella es que se adquiere el poder para cambiar de forma. Pero les juro por Dios que yo quiero usarla para defenderlos de ese personaje oscuro. Una vez más, puedo hacerlo aquí frente a ustedes y así me creerán. Si los ataco, pueden matarme fácilmente con sus armas». El alcalde miró a los ancianos que conformaban al jurado y les preguntó:
¿Creen ustedes en el testimonio de este hombre? Vean a ese pobre soldado cómo ha reaccionado solo con verlo. ¿Qué veredicto dan a lo que han escuchado? Los ancianos respondieron unánimes. Todo indica que este hombre tiene pactos ocultos y oscuros. No podemos arriesgarnos a creerle y que siga acabando con nosotros. Por lo tanto, creemos que este es el temido Comemuertos. Señor cura, dijo el alcalde, ¿usted qué nos recomienda? El sacerdote exclamó, el bienestar de los buenos habitantes debe estar por encima de defender a un hechicero, que al igual que nosotros, es hijo de Dios, pero se ha metido con fuerzas oscuras y eso es una falta muy grave. Yo pensaría que debe ser puesto en prisión. Me enfurecí de inmediato y sin pensarlo grité. Esta prisión no detendrá a ese maldito. Ya nadie está seguro ni en sus propias casas. Debemos acabar con él en este momento. Los ancianos del jurado estaban de acuerdo conmigo y le dijeron al alcalde, este joven tiene razón. Nosotros también opinamos que este hombre merece morir. Mientras tanto, el hechicero apretó fuerte el amuleto que portaba y comenzó a rezar unas oraciones extrañas. La gente se escandalizó y gritaban, «Está haciendo uno de sus hechizos, pronto deténganlo o nos va a hechizar a todos». Los soldados que lo habían apresado se lanzaron contra él, pero el hechicero no dejaba de rezar y de conjurar su gargantilla. Entonces, el capitán pidió que pronto le llevaran una botella con combustible que habían preparado para hacer una hoguera, y gritando a los soldados que se apartaran, arrojaron el líquido sobre el hombre. En el momento que se vio libre, el hechicero trató de huir, pero las cadenas que llevaba en los pies se lo impidieron y cayó tumbado al suelo. Le lanzaron una antorcha encendida y en cuestión de segundos, aquel individuo ardió en llamas revolcándose. La gente gritaba emocionada mientras el fuego consumió por completo al hechicero, que en ese mismo instante murió calcinado. Todos los presentes celebraban gustosos la muerte del místico Comemuertos y se abrazaron unos con otros en señal de competencia. Yo abracé a mi padre y le dije, sé que mi madre no volverá a la vida con esto, pero al menos tú y yo nos hemos librado de tener ese mismo destino. Mi padre me apretó fuerte la mano mientras lloraba de emoción. Luego de un rato, el fuego se extinguió, dejando en el suelo los restos carbonizados del maldito Comemuertos. Yo me quedé un rato más, pero luego he regresado con mi padre a la casa. Me he sentido más tranquilo desde ese momento, pero de todos modos, esta noche dejaré las puertas aún aseguradas, pues habrá que esperar lo que sucede en los próximos días. Bueno amigos, debo continuar con este texto hasta terminarlo. Ahora mismo deben de ser las 3 de la mañana y la verdad, he despertado por un estruendo muy fuerte que ha logrado arrebatarme el sueño. He escuchado pasos en la sala y eso ha provocado que tuviera que salir a revisar la causa de aquel ruido. Me siento muy débil en estos momentos, mucho más de lo que me sentí ayer durante el día. Debo decir que he salido a la sala y he encontrado la silla de ruedas de mi padre volcada en una esquina y su cuarto cerrado. Así que como he podido, me he dispuesto a abrir la puerta, mas apenas lo he logrado porque el cansancio me está venciendo. Ahora que he entrado a la habitación de mi padre, me acabo de llevar la más macabra de las sorpresas y he tenido que salir a duras penas para regresar a mi habitación. Pues me lo he encontrado de pie en una de las esquinas. Tenía los ojos demasiado expresivos y me veía de una manera muy siniestra.
De su boca se dibujaba una sonrisa macabra, de donde le escurrían grandes chorros de saliva. Viendo esto, mi corazón me ha dado un vuelco, ya que he descubierto una terrible verdad, pues en el pecho de mi padre colgaba un amuleto parecido al que llevaba Rutilio, el brujo. Siento que se me estremece el cuerpo y quiero llorar de miedo y de pavor, pues sé que ya no tengo escapatoria. Dios mío, no lo puedo creer. Todo este tiempo ha sido él. Todo este tiempo el carroñero estuvo durmiendo en mi casa. Todo este tiempo el comemuertos fue mi padre. Ya no puedo huir, pues mis fuerzas se han agotado. Apenas si puedo escribir estas torpes letras. Acabo de escuchar el silbido que pregona los últimos minutos. Ese silbido fino que anuncia que el comemuertos se acerca. Escucho topes en la puerta de mi cuarto. Está tratando de tirarla. Carajos, él acaba de ingresar a mi cuarto y se está acercando. Sé que ya quiere acabar conmigo, mas debe esperar primero que la muerte venga por mí. No puede devorarme si sigo con vida. Pero, pues no deberá esperar tanto, puesto que todo se ha tornado borroso para mí. Ya no puedo escribir más. Espero que esta carta ayude a los que seguirán buscando al comemuertos. Por mi parte, me despido de ustedes. Se despide Alberto Batres Cruz. Que Dios los bendiga a todos. Hola de nuevo, querida comunidad. Aprovechando este espacio, rápidamente quiero mandar algunos saludos para algunos miembros de la comunidad. Un especial y afectuoso saludo para Byron López, para Ana Lilia López Suárez de Michoacán. Y por último, para Manny Jiménez y sus amigos Hermilo González y Miguel García, quienes nos escuchan desde Alabama. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado. Espero que se encuentren bien. Saludos, los quiero mucho.